¿Ya han tenido otras entrevistas? No. Ustedes se lo conocen. Ustedes tienen la palabra. Bueno, pues buenas tardes. Nos encontramos aquí con el señor Joaquín Arrieta Rojas, un ex banquero jubilado. Él nos viene a compartir su experiencia en su vida laboral. Él es un ex banquero que trabajó para el Banco de México y conforme va avanzando la entrevista vamos a aprender un poco más sobre sus experiencias y su vida laboral. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. ¿Con qué estudios cuenta usted? Yo soy, mi grado último viene siendo máster en finanzas. Máster, ¿cuál va a ser finanzas? Ok. ¿Cómo logró entrar usted o cómo se involucró con el Banco de México? Bueno, es una historia algo larga de gente que el comportamiento que tiene la gente, el individuo, con el tiempo, en bien o en mal se refleja. Yo tuve una amistad con una persona que salió que trabajaba en el Banco de México, una persona humilde, pero muy trabajador. Y entonces él era un empleado de limpieza del Banco de México, aquí en Monterrey. Pero por su comportamiento siempre le pedían gente buena, que fuera buena para trabajar, que no fuera conflictiva. Y entonces tuve la oportunidad, con esa amistad que tuve por 4 o 5 años anterior, que él me llamara, me visitara y me insistiera para ir. Yo tenía miedo de ir al Banco de México, porque yo era, en ese entonces, que fue en el año de 1965, yo era una persona que tenía escasa secundaria. Claro, en esos años tener secundaria, pues era como la preparatoria después, que tenía secundaria entraba a puestos ya de la industria y de la banca. Después vino un proceso para bien de la escuela, de las facultades, en donde pidieron ya un nivel más académico más alto, como era la preparatoria. Entonces, me tocó que llegué, fui favorecido por tener secundaria terminada. Así es que yo llegué en el mes de octubre, fíjense, un mes como este, unos días como estos, llegué yo de 1965. Al subir los escalones del local que estaba en Leona Vicario, en la calle Morelos, del condominio Monterrey, aquí en Monterrey, me temblaban las piernas. Yo tenía escasos 20 años. Me temblaban porque nunca había entrado a una institución bancaria para ella que me iban a entrevistar. Tenía miedo. Y entonces me armé de valor y pues hice la prueba. Una prueba que quiero decirles que para entrar al Banco de México en aquellos tiempos era una solicitud. Bueno, eran 2 días de exámenes psicológicos y psicométricos. Posteriormente, ya estabas trabajando, llenabas una hoja de ingresos, porque para cuando tú llegabas al Banco de México, ya entrabas al banco, ya te habían entrevistado el área de seguridad del Banco de México. Fíjense qué detalle. Tenían un equipo muy formado del Banco de México, que para poder entrar un empleado ya había sido, ya sabían dónde vivían, ya sabían todo, hasta dónde trabajaban. En ese entonces yo trabajaba, antes del Banco de México, trabajé en Teléfonos de México. Fue muy pasajera en el Banco de México, en Teléfonos de México, porque me invitaron al Banco de México y sinceramente, de ganar en aquel entonces, por decirles, X cantidad de dinero, por decir 300 pesos, unos 620 pesos al mes en Teléfonos de México con extras, acá sin saber que iba a trabajar con 980 pesos, me quedé asustado porque me iban a pagar al mes. 980 pesos, me quedé asustado porque era mucho dinero para mí. Entonces esa fue la primera experiencia con Banco de México, que realmente a él, o sea, al Banco de México, y a mi desarrollo que tuve ahí,
tuve la oportunidad de recorrer varios puestos, inclusive puestos claves, como era el área de caja, que me tocó en varias ocasiones abrir la bóveda del Banco de México, que no cualquiera la abría. Una bóveda con control dual, una puerta grande, muy grande, de acero, grandísima. ¿Qué les puedo decir? Con dos controles dual. Uno lo abría la auditoría y otro lo abría el área de operación, que era el cajero general. O sea que para que abrieran ahí estaba, es más, te podían dar la clave y soplete para que tomaras la puerta y no la abrías. No, era inmensamente seguro. Eso fue Banco de México. Yo comencé en Banco de México, como se lo digo, el día 1 de noviembre de 1965 y iba, a pesar de que yo iba a ser una persona de intendencia, en aquellos años le decían mosaico era que hacer la limpieza. Yo estaba sentado en el área de recursos humanos. En eso pasa el gerente, que era don José N. Aguilar, ya falleció, don José N. Aguilar. El señor me vio, yo al verlo, yo siempre he tenido la intención del servir, el don si tú quieres, porque te lo agradezco a mis padres. Vi que estaba una puerta chiquita que yo le había fijado cómo le abrían para que pasara la gente. Entonces viene el señorón grandote, era el área por donde usted pasaba para trasladarse a su oficina al último piso. Entonces yo lo vi y le abrí la puerta. Me dice, así, buenos días. Y vi que volteó, se me quedó viendo y dije, ya hice chemadas. Yo me había comprado 2 camisas apropiadas y 2 pantalones porque no tenía ropa para eso. Yo trabajaba en otra cosa, yo era un obrero de Teléfonos de México. Entonces me vieron arregladito y al ratito llegó el jefe de intendencia y ya me llevó me mostró el trapeador y dijo, estas van a ser tus herramientas, un trapeador, la escoba y una pila. Para mí era muy común, yo lo sabía usar porque de muy chico me enseñaron a trabajar en la casa. Entonces yo al agarrarlo me dice, no, dice, acompáñame, hoy también por eso. Me acompaña y me lleva al área de caja. Y me dice, ahorita le van a llamar. Me sientan en algún lugar, en una sillita, ahí, y empieza a pasar muchos muchachos. Yo ya los conocía algunos de vista, porque me juntaba con algunas personas que iban por buen camino, de jóvenes, y entonces, pues eso me sirvió, que no tenía vicio yo, ni tomaba, ni nada, 20 años no tomaba. ¿Por qué? Porque había que respetar la casa y eran los principios. Entonces prácticamente me dicen, ¿sabes qué? Véngase. Me llevaron al departamento de caja. Oye, que estamos viviendo lo que puede ser un mundo de dinero. Ahí se manejaba, ahí se llevaba el dinero de todos los bancos de Monterrey. Y el Banco de México se los procesaba. ¿Qué es procesar el Banco de México? Era seleccionar el billete bueno y malo, quitar todo el malo de la circulación y dejar el bueno para que la gente tuviera el mejor billete. Cosa que no pasa ahorita. Ya que mi años, que la banca es otra y que no tiene esa calidad de servicio. Uno va a dar los billetes todos volteados. Un billete en una fajilla que venga, para que le decíamos aquí que venga cabeceado, es que todas las cabecitas de una figura iguales todas para arriba. Lo abrías en mariposa o así, en abanico. Todo bien. Ese es el trabajo. El Banco de México todavía tiene muchos grandes dones. A mí me enseñó a manejar el dinero, me dio la confianza y yo me di cuenta que estaba en un lugar muy prestigiado. Y yo no platicaba nunca lo que yo miraba allá adentro. Nunca. Estas manos manejaron las barras de oro que ustedes no se imaginan. Lingotes. Puro lingotito así. Un lingote así y así hubo eso. Cada caja venía acondicionada para que no se golpeara, para que cuidara el oro y iba a bóveda. Yo lo manejaba. Yo no iba a andar diciendo, ¿verdad? Nunca.
Esa era la privacidad del Banco de México. Nunca. Hasta ahorita que con esto, que acabo ya son otras administraciones, ya el Banco de México es otro, yo estoy platicando, es una experiencia mía, luego el departamento de caja a contar morralla. Toda la morralla que llegaba de Monterrey, de los bancos, de 20 y de pesos, que antes era mucho, no monedas de 20, y la clásica del peso. Era una máquina que contaba las monedas, seleccionaba, contaba lo que no fuera, y eran mil monedas en una bolsa. Le ponía un sello, un machimbre, de llama, todas las juntaba, todas las juntaba. Esas monedas, fíjense la seguridad y la responsabilidad. Al último, antes, media hora antes de que terminara, yo ya tenía etiquetas, yo dejaba etiquetas ya selladas, y luego se las iba poniendo. Yo era responsable que fueran 1,000 pesos en cada bolsa. Si había faltaba uno, me reclamaban a mí, de un banco. Lo pagaba el banco, yo tenía que pagar. Pero gracias a Dios, el Banco de México, lo que el Banco de México decía, son 5, nadie me reclamaba. El Banco de México, nadie, porque había mucha seguridad. Había mucha seguridad en todo. Se checaban de pies a cabeza. Entonces, eso fue, ahí estuve en el área de caja. Después, como a los 6, 7 años, yo ya estaba muy inquieto porque yo quería progresar. Y el progresar era subir un escalón o 2 más. En el tabulador me bajaban más. Entonces, al ver que ya yo estaba topado, me dan una oportunidad y me voy al área del billete. Era otra sección y era otra. Entonces ahí era mucho trabajo manual o en máquinas seleccionadoras, y luego se fajillaba también con el sello 1 y el 9, salían para los bancos. Eso fue el área de caja. Luego después el área de dólares, el área de dólares también, monedas y billetes. Y como les comento, ahí tuve la fortuna o la no suerte de haber revisado los billetes. El billete de George tenía, el de 100 en aquel entonces, no sé ahorita, era George Washington. Entonces, ese billete el dólar tenía unas vellosidades en el billete. Son fibras de lino o de nylon. Entonces, se miraban y yo las miraba que unas no las tenían y otras como que estaban pintadas. Entonces saco ese billete y me lo llevo a una lámpara de ultravioleta y lo vendo. Estaba en blanco. Estaban bien falsificados y venían 1 o 2 en cada fajilla. En cada fajilla de 100 venía 1 o 2 billetes de 100 falsos. Pasaban 2 o 3 fajitas, otra. Yo tenía miedo de decir que eran falsos, porque los bancos les iba a pegar muy duro. No, pues ya vino mi jefe y su cajero, el cajero lo checaron, ¿no? Falso, todo. Se alarmó. Vino el cajero general, también, con Octavio Chapo Villarreal para el cáncer, y me dice, no, ¿estás seguro? Estoy seguro, señor. Eso viene aquí, ahí está mi fajilla, ahí está, él es responsable. Y le hablan al banco, luego de inmediato, y está algo delicado al banco que lo mandó el dinero. Dijo, vale, esta fajilla, los tenemos identificados por el cliente. O sea que ellos a lo mejor habían visto algo, pero no dijeron. Entonces me tocó eso de $100, sacarlo. A raíz de eso me sirvió como experiencia y reconocimiento del banco. Entonces yo ya tenía todos los filtros de seguridad y de trabajo. Ya me tocaba irme a oficinas, pero me faltaba escolaridad. Yo había estudiado el contador privado en ese un inter de 5 años estudié contador privado porque tenía que pagarlo. Y ya estaba casado y había que sacarle de ahí de la misma bolsa para todo. Sale ser que por situaciones del destino me mandan a Tampico, Tamaulipas, a la oficina de Banco de México, en la calle Díaz Mirón, en Tampico. Y sale ser de que ahí estuve como 1 mes y medio
ya me regreso. Y el papel que hice en Tampico, como digo, que había manera de que la gente te fueras a otra ciudad y como se decía, te deschongaras. Había mucha invitación de los bancos, me tocaba ir a revisar las cuentas 1 y 3 de los bancos, que eran el número 1 y 3 era una clave del dinero que era del Banco de México, que lo tenían en custodia en Banco X, ese era Bancomer. Bancomer lo tenía guardado ahí, le llamaban pichonera, un cuadro de 1 metro cuadrado más o menos, lleno de dinero, cerrado, sellado y lacrado. Nada más un funcionario del Banco de México podía abrirlo. Y que hubiera presente siempre otra persona, nunca se abría solo, siempre había un control igual. El remitente, como el consignatario, el gerente están amarrados ahí en el dinero. Entonces, eso lo hice en Bancomer. Estando en Bancomer, en un proyecto del Banco de México, hice una sugerencia. Esa sugerencia fue algo de la bóveda del Bancomer. Estaba en grave peligro, porque estaba muy peligrosa la ubicación que estaba. Entonces, yo la mostré a mi gerente del Banco de México. ¿Qué viste ahí? Pues mire esto y todo. Y oye, acá cómo estaban los dineros del Banco de México, nuestros dineros, como estaban bien respaldados, no hay problema. Ahí estuvo siempre sellado, nadie metió mano, no hay problema. Pero la sugerencia que le di, el gerente en esa época, que estaba en Banco de México, de nombre don Alberto Lugo González, era una persona economista nato, era un economista, muy listo, muy todo. Era al grado de que él, estando ya grande, de más de 50 años, aprendió a volar avioneta. Y tuve la fortuna de venirme con él, también invitó a venirme en Tampico, en el banco, en el avión del Banco Ganadero, que era un avión de 8 o 10 plazas. No, pues, entonces ahí, la gente del banco, mis compañeros decían, qué valor de subirte con el señor Lugo, si no sabe manejar. ¿Cómo? No, esa anécdota me sirvió que ellas supieron, yo no la platiqué, supieron, porque me mandó con carro, me mandó en chofer a la casa. Llegué con chofer yo a la casa, y vivía en Monterrey, en una colonia que algunas calles no estaban pavimentadas en aquel entonces. Pues llego y mi esposa, ¿qué pasó? No pasó nada, yo vengo bien. Entonces, sale ser que de ahí hubo una confianza del señor gerente, que era don Alberto, y yo empecé a trabajar en el área de archivo, y luego ya estaba en cuentas en trámite operativo, y me mandan llamar un buen día, porque necesitaban a una persona para un estudio del Banco de México, un economista que llegó. Ese economista sale ser que quería una persona, necesitaba un encuestador económico con estudios X. Pues sí, pero ese encuestador, que yo no tenía los estudios más que en ese entonces ya había comenzado yo a estudiar la economía. Llevaba el primer tetramestre de economía en la UR. Sale ser que estando ahí en la UR ya me estaba pagando el banco. Como yo viajaba en el trabajo de encuestador económico, encuestador económico era ver todas las maquiladoras, desde Ciudad Acuña, Piedras Negras, Laredo, Reynosa, Matamoros, toda esa frontera había que checarla. Cómo estaba la industria maquiladora, cómo estaba el área económica, cómo estaba la agricultura, cómo estaba la ganadería, cómo estaba la industria. Entonces todo eso me dio valor, de reconocimiento por el gerente que estaba. Sale ser que de ahí abren de inmediato un puesto en México, pero con base en Monterrey, que era encuestador económico. Y cuál fue la sorpresa, que yo fui nominado en una tercia, así se manejaba Banco de México, una tercia. Tres interesados, el que tenía más estudio, el que tenía más interés y el que tenía conocimientos y quería prepararse más. Yo quedaba en medio.
no hicieron, está bueno, yo sigo trabajando porque era un trabajo muy distinto, ya no andaba de presiones de dinero, ya andaba en la calle. Yo me tocó aquí, ese estudio me llevó a conocer mucha gente de la industria en Monterrey, porque fui seleccionado, fui enviado a México, estuve una semana preparándome, regreso a Monterrey y mi trabajo fue continuar una labor que dejó México un mes antes, de ir a visitar como unas 100 empresas en Monterrey, entre chiquitas, medianas y grandes. Tenía que ir a ver cómo estaba, y era una encuesta que cada mes se procesaba, que para efectos, ese proceso era para elaborar el índice inflacionario, un boletín llamado indicadores, o que se llamaba indicadores económicos del Banco de México, que era la base económica de toda la nación. Cómo estaba la industria, cómo estaba la agricultura, la ganadería, cómo iba el dinero, cómo estaba el índice inflacionario mensual. Para esto, cada mes en Monterrey se iba a comprar pan, leche, azúcar, varias cosas se compraban para ver cómo estaba al mismo negocio, a la misma hora y el mismo día, para saber si estaba arriba o abajo, cómo iba la economía. Entonces era el índice inflacionario. Ahí era como un tabú, eso nadie manejaba más que Banco de México. Y esa revista que se elaboraba cada mes, nada más Banco de México decía a quiénes se le puede entregar. Nada más a determinados bancos que manejaban, o iban a estudiantes de economía a consultar ese libro al Banco de México. Menos, esa revista no andaba afuera. No anduvo entre todo el tiempo que yo trabajé, hasta 1980, esa era cada mes íbamos guardando nuestra revista. Cómo era el dinero, cómo era el otro, pero yo no tenía facultades para dar información de ahí. Aunque la sabía, yo no la decía porque el Banco de México era muy, muy especial. Sigue siendo especial, pero desconozco los alcances de ahorita, porque ha cambiado. Desde el momento que la banca se nacionalizó, y luego cambió, todo eso me tocó vivirlo, que fue vendida también, fusionada, en el cual, pues, muchos bancos ahorita como Banorte se compone de banco, que fue Banco Regional del Norte, con Banco Mercantil de Monterrey, con Bancriser, con parte de Polibanca y 2 o 3 financieras. Es lo que es Banorte, un monstruo. Entonces toda esa banca, yo les digo, esa fue mi trayectoria en el Banco de México, fue hasta pues salir de ahí para irme al centro bancario. ¿Por qué? Porque el Banco de México, dentro de mi carrera, yo estuve 74 en estudios económicos, desde 73 al 80, en 7 años. En 7 años le di vuelo a los 3 puestos que había allí, y el jefe mío, el licenciado, me dijo, mire Joaquín, usted tiene toda la capacidad y experiencia para ser el titular aquí. Para mí, usted fuera el más seguro, pero desafortunadamente no tiene una carrera terminada de economía o contaduría, por eso no le podemos dar el puesto. Ah, caray. Él no le dijo ni modo. Yo era un atleta del Banco de México, que era un atleta, porque el fútbol y básquetbol. Sale ser de que me movieron el tapete. Qué bueno, que me dijeron, hey, prepárate. Entonces, ese licenciado que me tenía mucha confianza. Yo le elaboraba todo. Él lo más firmaba ya, al último. Sale ser que lo llevan a Banco de México en México, a la fábrica de billetes y moneda. Entonces era una persona muy capaz, de aquí de Nuevo León, de Monterrey, de Nuevo León, él era de Agualeguas. El nombre era Leonel Hinojosa Salinas. Ya afortunadamente el año pasado falleció, en mayo, un año pasado. Bueno,
Entonces él dice, mire, yo por mí me lo llevo a México, que se vaya conmigo, porque usted me interesa en México. Pero mire, don Alberto Lugo dice que usted, él le tiene confianza, o sea, ahora a mí, caray, ¿cómo? Si siempre no me pela. Dijo, no, es una persona muy lista y si muy lista. Entonces, él me sacó una beca, dijo, tiene que prepararse, dijo. ¿Y sabes qué dijo? Él tiene ganado una beca. Ahora pues yo quería agronomía, porque a mí me ha gustado mucho el campo. Me dijo, no, Arrieta, dijo, espéreme, usted va para atrás, usted debe de darle para arriba. Si ya tiene contador, si ya tiene usted secundaria, técnico en contabilidad, luego contador privado, casi era lo mismo, pero pues era currículum más. En el tecnológico estudié 2 años, terminé como, era un puesto, era técnico en contabilidad, se llamaba la carrera, con 2 años de estudio. Quiero que sepan, que no se me olvida, el derecho que llevé fue el de Moto Salazar, el derecho mercantil, una vez. Y la álgebra era de Alfonsini, algo así. Hijo, mano, yo batallaba un poco, pero los sábados me iba a estudiar. Entonces tuve que estar ahí, termino, y bueno, ya había terminado, perdón. Cuando me paso estos bancos de México, allá fue en el 75, 76, sabe ser que ahí, pues ni más ni menos que lo que hice fue que renovar, saber que la beca y qué podía estudiar. Pues podía estudiar, en ese tiempo era en los años 70 y tantos, 73, 75, 76 todavía, era una fiebre light, licenciado, lea, licenciado en Administración de Empresas, otra se llamaba Relaciones Industriales, que eran como los que trabajaban con el sindicato, pues, lo de laboral, otra carrera contador, otra abogado, eran 4 carreras, y entonces comienzo en la UR a estudiar. Me revalidaron materias. Oiga, dice Lucía, dijo, a ver, tráigame el comprobante de estudio del tecnológico. Aquí está. Chihuahua. Pues todo el primer semestre lo pasé, porque las materias que llevaba en el tecnológico, en 2 años tenías que terminar una hoja de trabajo contable, que eso lo terminas en el último año de contador público en la Universidad de Nuevo York. En 2 años acá. Entonces yo llego, pues para pronto, el primer semestre, como decía Laza, pues me valió porque lo terminé, lo gané en la mesa, porque por todas las materias que llevé eran las mismas que iba a llevar. Y estaban aprobadas con 8, con 9, con un 7.5, me pedían un 8 por materia en Banco de México. Hijo, mano, pues no, ya uno con compromisos ya de casado y grande, pues igual, hijo, no, seguro, a darle. Y entonces ya estaba de moda los tetramestres, famosos tetramestres, el AUR y el CU, que eran los primeros que empezaron. Empezó el CU primero, con tetramestres entonces, con tetramestres, entonces yo quería economía, yo tenía 2 tetramestres de economía, pero con los viajes que yo hacía de Banco de México por la frontera y por el lado hasta el norte de Veracruz, cada 3 meses tenía que faltar 1 o 2 días a la universidad. Y la universidad, la UR, no me dejó economía por una falta que me pasé. Llevé una carta del Banco de México, que era por trabajo. Me dijeron, señor, aquí las normas son ahora. Pues ni modo, pues cámbiate, Joaquín. Me cambié a contador. Ahí me pasa lo mismo, el contador, pues las materias eran iguales, de economía variaba muy poco. Llevaba microeconomía, 2 tetramestres, el primero y el segundo tetramestre, yo ya lo había llevado. Entonces todo eso, oye, pues dije, pero aquí son muy duros con las vacas. Hablé y les dije, yo entro, me va a causar baja. Entonces, pues, el AUR como que se dio cuenta pues, que yo no estaba echando mentiras, le dieron una carta del gerente que no daba.
Don Alberto nos envió una carta, Recursos Humanos que la ve, él me la firmó, porque él fue el que me concedió la beca. Entonces, no, pues yo me cambio y me voy por contador público, ya con 3, 4 tetramestres terminados, y comencé en 76 en forma ahí, 76, 77, y 77, 78, y un poco del 79 terminé la carrera. Pero no hubo vacaciones para la familia, no hubo vacaciones de nada, porque eran 3 tetramestres por año. Y entonces, pues terminabas, continuabas a la semana al otro, a la semana, y si me pasaban faltas, después me iban a quitar la beca. Ahí termino la carrera ahí me daban la oportunidad de dar clases. No, yo tenía otro fin, lo mío era otro. Termino allí, prácticamente, salgo con mi contador público auditor, que me eché un tetramestre más y me llevé 2 materias extras para terminar el máster en finanzas y en mercadotecnia. Mercadotecnia y finanzas llevaba 2, fueron 2, 3 tetramestres me parece. Entonces ya terminé. Es que yo hacía 3 tetramestres o tenía que pagar una carta que costaba en aquel entonces 20,000 pesos para que te dieran el título o el trámite del título. No, y dije, pues no, yo me agarro 20,000 pesos. Mejor estudio, hago más conocimiento, uso la barra para no irme fuera tanto tiempo de mi casa. Es que me salía por 1 o 2 semanas, cada 3 meses. Y era trabajar muy duro fuera. Entonces, eso es lo que es mi carrera como banquero. Después tuve un accidente cuando me retiro de la banca. Me retiro en el 86, siendo gerente del Centro Bancario de Monterrey. Me tocó ser pilar de la formación del Deportivo Bancario de Camilla Juárez. Desde la primera etapa, hacer canchas, hacer albercas, toboganes, todo me tocó, me dieron la confianza de hacerlo. Entonces, ahí trabajé 6 años en el centro bancario, me retiro en el 86, era muy ligado a la banca porque trabajaba con puros banqueros y a puro nivel director, de gerentes para arriba. Entonces, ahí vi todo lo que, las mesas de trabajo de los que eran hipotecarios, los que eran préstamos, los que eran créditos internacionales, lo que era recursos humanos, lo que era operación, todo lo manejaba y como yo ya lo conocía, pues fue fácil. Y me convertí en un gerente administrativo con dos cachuchas, ¿verdad? La del centro bancario, que en las tardes me iba al Deportivo Bancario a ver cómo iba. La contratación, creció mucho el Deportivo Bancario en ese tiempo. Toda la gente me identifica mucho por el Deportivo Bancario y por el centro bancario. Y porque Banco de México en sí es una carta de recomendación. Que si tú saliste bien de Banco de México, tienes todas las puertas abiertas. Porque para entrar a Banco de México, como les dije en un principio, son varios días, unos días de investigación, de pruebas, y luego ya trabajando en el Banco de México, te dicen, te hablan en gerencia, pues ¿para qué me quedarán? Para que llenara, me completara la solicitud de trabajo. La solicitud de trabajo era una solicitud así de gruesa, así, y de páginas como de cartoncillo de ojo, pero eran más de 100 páginas. 1, 2, 3, por los dobles, más de 50 dobles. Y te pedían, te conocían hasta desde que tú naciste. Era una prueba difícil, llénala. Y estaba llenándola ya con sueldo del Banco de México. Banco de México, un gran patrón. El mejor patrón de mí ha sido el Banco de México. Y el segundo gran patrón, por servicios médicos y todo, fue el centro bancario. El Banco de México era otra cosa. El Banco de México te decían, vamos a decir, el 150% de tu sueldo, tú ganabas 1,000 pesos al mes, el banco te daba 1,000 pesos y 1,000 pesos más para que te fuera de vacaciones.
así, 150% de tu sueldo el primer año. Y te ayudaban, que te casabas, te ayudaban con un porcentaje, te daban, que eran 25, no, 50 pesos por tu esposa, 50 por tu primer hijo, 50 por el tercer hijo, y por el cuarto te daban 30 pesos, me parece, algo así. O sea que una chulada Banco de México, ¿no? Banco de México, una hermosura, una recomendación, un todo, va. Gracias a Banco de México, lógicamente a mi comportamiento también, tuve la primera casa en esta colonia. La primera casa la tuve aquí, gracias a Dios, gracias a ellos. Y nomás trabajé en el centro bancario. Al centro bancario se les puedo decir que me fui a ganar, de lo que yo ganaba en el Banco de México, con todas las vidas y por haber, me fui a ganar en 1980. Me fui a ganar 28,000 pesos. En el 80, cuando en el Banco de México ganaba, ya con todos los integrados, 15,000. Con todo. Fui a ganar casi lo doble. Y salí ganando en 5 años ahí 300,000 pesos. 300,000, que fue la fiebre de los 80, que se andaban pirateando a la gente, el grupo Alfa, el grupo Visa, fue la fiebre. Apenas estabas tú trabajando, a mí me ofrecieron trabajo en cervecería, ya como contador, con un sueldo muy bueno, ¿no? Después en sea robos, también sea robo, en créditos también. No, yo no dejaba Banco de México, no, pues que, porque Banco de México te pagaba bien, muy serio el trabajo, y no te daban grandes sueldos, pero te daba un servicio médico que a la fecha nadie en un banco lo tiene. Servicio médico de primera, te ayudaba a despensas, te daba para comprar ropa, te prestaba para ropa, para muebles. Con esto les voy a decir todo. En 1980, un Volkswagen, no recuerdo muy bien si ganaba, costaba un Volkswagen nuevo de agencia, unos 26 o 28,000 pesos por ahí, lo que costaba. Pues él te decía, el 20% del valor del carro, lo que costaba el carro en el mercado, de la agencia, nuevo, tráigame el 20%, se deposita al banco y él te daba un cheque por el total del carro para que lo fueras a pagar. Iban de la agencia a sacar el cheque y de ahí te bajaban en 6 años el préstamo, el 80% que te prestó, pero te pedía que estuviera asegurado el carro contra todo. Banco de México, para mí, un gran patrón. El número. Preguntas o algo que tengan en duda, si no me salí mucho del que me han platicado. No, ya cubrió la mayoría. A ver, dígame, ¿qué dudas hay? A ver, pleitos, no con nadie. El que quedaría sería, dada su experiencia, ¿qué buscaría para un candidato para trabajar en Banco de México? ¿Qué necesitaría para ir a Banco de México? Si uno de nosotros quisiera ser candidato, ¿qué buscaría Banco de México en nosotros? En ustedes. Muy bien, muy bien. Ustedes como jóvenes y que se están preparando, necesitan, primeramente, para estar en Banco de México, tener una trayectoria limpia. ¿Qué es limpia? Limpia de problemas con la policía, libre de drogas, la bebida pues, social nada más, no como gente que la agarre cada semana, ¿verdad? Eso es muy importante. También el que sus patrimonios con el futuro sean sólidos, porque ahorita a lo mejor hay algunos cambios en las políticas del Banco de México, porque sí las hubo, yo estoy consciente, pero en los tiempos de nosotros, honestamente, todo eso que se nos dijo para entrar al Banco de México, si estabas tatuado, el Banco de México, menos con un arete. No, esas cosas no, con México, para nada. Yo no conocí en Banco de México a alguien así. En cambio, si tú venías de la Fuerza Aérea Mexicana, de paracaidistas, del ejército, pero no vengas tatuado, no tengas antecedentes penales, no sea un elemento, una lacra para la sociedad. Banco de México, el trabajo del Banco de México. Yo conocí 2 o 3 paracaidistas del Banco de México, y puros karatecas y cosas de eso, puro deporte. Ahí te había puro deporte. Porque yo no conozco ahorita gente del Banco de México en la actualidad,
de la generación mía, en problemado con la policía, a ninguno. A ninguno. Es más, estaba tan delicada la cosa, que después fue más floja en el 80. Pero antes del 80 estaba tan duro la cosa que si tú eras casado y tú le molestabas a una de las chamacas solteras o casadas, a los dos los despidieron, a los dos los despedieron. Bien retirados, vamos, no hay problemas. Antes te casabas en el Banco de México y aunque tuvieras una semana, te liquidaba conforme a la ley, te daba algo más. Ahora sí, gente casada no quería Banco de México. No quería Banco de México. Entonces Banco de México, hubo varias señoritas, más de 5 que yo conocí, que ellas nunca se casaron, porque ganaban buen dinero. Ganaban buen dinero, ganaban un carro del año, todo, pero nunca comerían. ¿No? ¿En serio? Les voy a decir, conocí, no voy a mencionar nombres, pero no quiero pecar, pero conocí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues las que yo recuerdo son 7 u 8. 7 con el nombre, va, pero no, con respeto. Nunca, muy buenas, muy serias, no se metían con nadie, no. Y también conocí 2 o 3 que quisieron hacer algo para afuera. Con Banco de México. Ustedes se interesarían por Banco de México. El Banco de México depende de gente como ustedes, gente preparada, como se los digo. Y las carreras en sí, pues hay carreras afines, pues todavía está, es más, hay un departamento de leyes, no leyes, no, legal, en donde tenían un abogado o unos abogados de asesores. Dentro del Banco de México había 2 licenciados. Y los 2 se retiraron del Banco de México, uno porque le entró a la política y se retiró, le fue muy bien. Y el otro porque le gustó andar como judicial federal, algo así, y era abogado. Es abogado. Son conocidos, son amigos míos los 2. Se retiraron porque el Banco de México tenía a su personal para que los asesoraran en algún litigio legal. Ese era el Banco de México. Ahorita lo más viable es tener conocimientos en finanzas muy amplias, porque hacer las pruebas y prácticamente Banco de México es lo que maneja las finanzas y pueden ser candidatos a no aquí, sino irse a México a programación y presupuesto de Hacienda, que antes la gente de programación y presupuesto iban a Banco de México o de Banco de México a programación y presupuesto. Yo conocí a varios grandes funcionarios de Banco de México. Ibarra Muñoz, que era el secretario de Hacienda, Banco de México, y luego la secretaria de Hacienda. Agustín, ay, se me fue el apellido ahorita, pero varios así que no es malo decir el nombre de ellos porque fueron muy buenos. Otro muy bueno, que fueron como asesores, es Enrique Trueba Méndez de Vigo, ese es otro. Los ex gobernadores del Estado de México, el actual no estoy seguro porque es el nieto, pero el papá de que está ahorita, del Mazo, apellidado del Mazo, Alfredo del Mazo es el nombre. Alfredo del Mazo papá, Banco de México. Alfredo del Mazo hijo, gobernador del Estado de México, Banco de México. Y programación y presupuesto. Gente como, si mal no recuerdo, me parece que en programación y presupuesto y algo de Banco de México estuvo Raúl Salinas, Salinas de Gortari, el presidente de la República. Peloncito, hombre, pero condenado que Salinas de Gortari, pero el nombre, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari. Su padre de él, don Raúl Salinas de Agualeguas, Nuevo León. De Agualeguas, Nuevo León. Entonces, esa gente muy buena, porque antes de esta presidencia de la República actual, antes se manejaba todo, era una escuela
en Industria y Comercio, Programación y Presupuesto, Hacienda, Banco de México, o Banco de México y Hacienda. Entonces, estando los de finanzas en México, se dan cuenta que hay una serie de bondades que el Banco de México da a los que quieren estudiar en el extranjero, en Harvard. Te prestan para eso. Allá prestan. Aquí no sabíamos nosotros nada. Y a mí hasta me molestaba a veces que sea la provincia. La provincia. Entonces, pues esta provincia es muy fuerte, Monterrey como provincia, fuertísima. Y ahorita no tanto como estaba antes en los 80. Antes de aquí se decía gran porcentaje quién iba a ser el próximo presidente. ¿Por qué? Porque la industria de Nuevo León que tienes, gente tan grande, yo lo conocí, yo lo traté en forma personal a don Eugenio Garza Sada, lo traté a Marcelo Garza en Industrias Orión, traté a don Alejandro Garza Lagüera. Ahí, ¿por qué no se hace? Porque yo se les sería hacer la encuesta. La encuesta que hacía Banco de México, ese era el nivel de gente que me la llenaba. Me decían, siéntate, Prieto. Me decían, don Eugenio. Ay, yo decía, señor, es sencillo. Entraba, señor ya grande, entraba. Yo tenía, ¿qué? Cuando ya estaba en estudios con 28 años. A los 28 años yo estaba 28 años, estaba yo en estudios económicos del Banco de México. Entonces yo iba con todas esas industrias y con ellos eran los que me llenaban ahí. No, a ver, ellos este cuadrito, y le ponían hasta la firma, me la daban, ya recogía una. Tenían que recoger 100, al último ya me mandaban 50 o 60 por correo, porque ya estaban identificados. Entonces, ese nivel, por eso te digo, por eso ellos, cuando fallece don Eugenio Garza Lagüera, hizo venir aquí fue a Celia de Gortari. ¿Era Celia de Gortari? No, ¿quién era? A Echeverría. A Echeverría, cuando Echeverría andaba en campaña, don Luis Echeverría Álvarez andaba en campaña de la República, yo fui a hacer estudios de movimientos económicos en Abasolo, en Victoria, en toda esa región de muy productiva, y unas lluvias brutas. Estaban haciendo la formación. Echeverría era muy de dar terrenos, a soltar, muy popular. Y entonces ahí fue a soltar toda esa colonia, más bien todo el municipio de Abasolo, les fue a dar terrenos a la gente, unos terrenones de 1000, 2000 metros, para que fueran a vivir. Era pura gente que venía de otros municipios, especialmente del Río Bravo, Tamaulipas, para que poblaran ese municipio, para que produjeran maíz. Y sí, les salió bien, les salió bien la jugada. En esos estudios andaba yo, en las reuniones. Entonces, por el Banco de México se movía a ese nivel. ¿Por qué? Porque esa era la escuela de aprendizaje que había. Entonces, ahorita ustedes con un estudio de finanzas, tomen una especialidad mañana pasado. En finanzas hay especialidades. O si no las tienen aquí, búsquenla. Síganse preparando. En asuntos internacionales, en forma, ¿qué es lo que ven, hija? Sí, son como los tratados sobre la... Tratados son los acuerdos internacionales con otros, de comercio, con China, con Japón, ¿verdad? Entonces tienes que prepararte de tal manera, pero con cierta medida, a estar en contacto con esos conocimientos chinos que vienen muy fuertes, y los japoneses que ya dieron bastante, ¿verdad? Para eso. Entonces, ¿qué tienes que ver? Pues lo que tienes que ver es que estar un poco actualizada, sin dejar la línea que tiene que te marca en la escuela, actualizarte por fuera con algo. Yo tengo una hija que porque te agarró otro trabajo fuera de aquí, ella es ingeniera industrial, estaba estudiando mandarín, porque venía muy fuerte, esto está hace 5 años, porque venía muy fuerte la cuestión de los chinos, pero estudió italiano y francés también. Entonces ustedes son de preparaciones con otra lengua.
aparte de inglés, otra. Así es. Y pues qué bueno, ¿verdad? Están muy jóvenes, tienen toda la vida por delante. Yo lo que les puedo comentar que los padres, así como un punto, los padres de ustedes, de una u otra forma, hacen sacrificios para la escuela de ustedes, de una u otra forma. Siempre se hace un sacrificio por parte de los padres. Y ustedes de hijos, lo que les queda es que devolverles la copa, no fallándoles en la escuela, siendo buenos estudiantes y siendo hombres de futuro. Y el futuro está en escuelas como Tec Milenio, como la UDEM, y también la Universidad de Nuevo León, porque es muy fuerte, porque se ha abierto mucho. Pero ya vienen muchas universidades, la UVM, como la del Valle de México, el Valle de México, ¿verdad? Entonces, yo estoy un poco despegado de esto, pero todavía me doy cuenta. Yo tengo ya desde el 89, estoy por un accidente, estoy pensionado, un accidente automovilístico, por eso, y de trabajo, una pensión de trabajo. Entonces, pues les digo, véanlo de esa manera, si en algo más a futuro les puedo servir, dan sus órdenes, porque lo que yo les dije fue una cosa muy ligera, lo mío, pero hay muchas cosas todavía, y que tengan siempre la decisión y los pies bien puestos en la tierra del siguiente paso que van a dar. No sienta que van así, no, firme, convencidos que lleven sus conocimientos bien hechos y convencidos de que van a triunfar. Sean positivos siempre. Y cuando sienta que la debacle viene, que a veces uno pues flaquea un poco, lo único que tiene que hacer es agarrar fuerzas a sus alcances. Fuerzas si ustedes son de religión X, de religión A o B, ustedes saben cómo. Tomen fuerzas para que sigan adelante. Y es lo que les puedo decir. Ya acabó. Okay. Gracias. Gracias. Espero que esto les pueda servir de algo y que en todo momento ocupen algo de esto, que haya una duda, o quieran hacer una aclaración, e inclusive con nombres que di, con mucho fundamento, muchos ya nos dejaron, pero hay gente muy valiosa con Banco de México, sí. y de los bancos, de todos los bancos. La gente que queda es la gente jubilada ahorita en los bancos. La gente actual ya es la banca actual es una banca, pues ya yo lo veo como, discúlpenme, como un estanquillo, porque van a una oficina, oye, cámbiame esto, vas a las 9 de la mañana, oye, cámbiame esto por día. Ah, no, que llegue el camión con dinero, por favor. Donde antes el banco cerraba mínimo, lo último vez que yo supe era con 70,000 pesos mínimo en la oficina, mínimo, cualquier oficina chiquita. Ahorita no los tienen, por seguridad, pero bueno, es otra cosa. Yo lo que les digo es que sean hombres de bien, sean personas positivas, y realmente uno llega hasta donde uno quiere, no hay fronteras. La frontera es la negatividad y eso no lo tengan ustedes. Échenle adelante. Van a darse cuenta que al rato van a ser personas que están tocando la puerta de una gran institución, de una buena industria, y no le tengan miedo, como yo tuve miedo. Yo tuve miedo y después me hice muy valiente al grado de tener mis propios negocios. Y no me fue mal, porque tuve la disciplina del Banco de México y del Centro Bancario. Esa es disciplina, honradez, sobre todo. Los deseo lo mejor. Gracias. Gracias. Ok. A mucho gusto. Muchas Gracias. Como abogado y como finanzas. Y a ti, Lita, y a ti también, para que le eches muchas ganas. Tienes mucha chispa.